Bien, hermanos, vamos a prepararnos como cada semana para recibir la palabra de nuestro Dios. Ya lo saben ustedes que nosotros estamos estudiando en este tiempo el libro de Job y hoy estamos llegando nosotros a un capítulo importante porque aquí comenzamos nosotros con el segundo ciclo de discursos entre los amigos de Job y Job. Hemos nosotros avanzado desde el principio hablando acerca de cómo allá en el cielo se pusieron las cosas un poco extrañas en la corte celestial y empezaron a hablar acerca de Job y se decidió allá en ese momento que pudiera ser tentado, probado un poco la vida del protagonista de esta historia llamado Job. A este Job se le ha quitado todo, ya sabemos, su familia, su salud, su riqueza, su esposa, todo le fue quitado a Job. Y entonces nosotros vemos cómo sus amigos vienen por primera vez a tratar de consolarle y esto pues se pone un poquito difícil para Job porque en vez de darle consuelo a Job vienen a perturbar la paz que Job podía llegar a tener. Entonces empezaron hablando acerca de la naturaleza divina, de la doctrina de la retribución y ahora después de que Job ha llegado a ciertas conclusiones que como dijimos nosotros pudieran parecer un poco extrañas en aquel momento, donde entramos hablando de doctrina como la justificación, o entramos nosotros hablando acerca de cómo Job puede presentarse delante de Dios sin que nada le pase, pues esto, a la doctrina que se explicaba en aquel entonces, o se creía en aquel entonces, es algo completamente fuera de toda posibilidad, y ahora van a empezar nuevamente desde Elifaz a tener un segundo ciclo de diálogos o de discursos donde cada amigo de Job va a empezar a decir su discurso nuevamente y Job va a tratar de darle contestación a ello. El capítulo 15 corresponde específicamente a Elifaz, donde este hombre pues parece ser que no le gustó nada, absolutamente lo que Job ha dicho, especialmente acerca de estos temas nuevos, como dijimos, de la vida del hombre, acerca si el hombre puede justificarse delante de Dios de alguna manera, acerca si hay vida más allá de esta vida. Todos estos temas a Elifaz le hacen que su cabeza no lo resista y empieza a hablar de la siguiente manera. Así que leamos todos nosotros ahí en Job capítulo 15, versículos del 1 hasta el final. Dice la escritura: respondió Elifaz temanita y dijo: ¿proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano? ¿Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho? Tú también disipas el temor y menosprecias la oración delante de Dios. Porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Sabemos nosotros que todo lo que han ido avanzando en decir los amigos de Job es: el hombre bueno le va bien, el hombre malo le va mal. Pero Job, sabemos nosotros que claramente ha establecido que sí, él es un pecador, él nunca ha negado que él haya pecado, pero él está diciendo: yo no soy un pecador empedernido, yo no soy uno de los peores pecadores, yo he visto gente buena que pues le va mal y he visto gente mala que le va bien. Entonces eso de la retribución no es de todo cierto, no pasa exactamente como ustedes dicen que pasa. Y cuando te portas bien, recibes tu premio. Y cuando te portas mal, recibes tu castigo. Entonces Elifaz le dice: ¿cómo te atreves? ¿Verdad? ¿Cómo te atreves a blasfemar la sana doctrina? ¿Cómo te atreves tú a decir cosas que van en contra de lo que nosotros hemos creído? Elifaz ya no pudo soportar estas palabras que Job decía. Así que le dice: proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano, disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Él dice: todo lo que estás haciendo tú, Job, es para zafarte, es para no aceptar tu responsabilidad, para no reconocer que has hecho mal y que has vivido como no debes de vivir. Así que te llenas con vana sabiduría, dices que sabes, pero no sabes nada. Llenas tu vientre con viento solano. Imagínense usted estar
en una situación de calor extremo y estar respirando el aire caliente, pues es algo que uno no apetecería. Pero de Job se dice así, que él en vez de respirar aire fresco, algo que le pudiera llenar a él de una sensación de descanso y alivio, pues no, expiraba él en su vientre viento solano. Dice que él disputa con palabras inútiles, con razones sin provecho. Algunos dicen que aquí a lo que se refiere es que realmente eran tantas vulgaridades o tantas barbaridades las que decía Job, que Elifaz lo que trata de decir es como si eructaras, o sea, todo lo que dices se escucha así como un eructo, como algo que dices tú, qué asco lo que estás haciendo, lo que estás diciendo. A Elifaz no le parece en ninguna forma el tema de lo que acaba de decir Job en el capítulo 14, y después de tratar de ser, si nosotros acordamos de Elifaz, él trató de ser tierno, trató de decirle, mira, no te enojes por esto que te voy a decir, pero pues te tengo que decir esto, mi amigo. Ahora esa capacidad de tratar de animar o levantar a Job, al menos aunque estaba equivocado, trataba de animarlo, pues se acabó, ¿verdad? Ahora empieza igual que los demás amigos a hablar de forma ruda, empieza a hablar de forma cruel y le dice, eres un hereje, eres un blasfemo, eres alguien de lo peor, ¿cómo te atreves tú a decir todas estas cosas? Dices, tú disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Hay algo muy importante que todos nosotros como seres humanos debemos de tener. Uno, tenemos que tener nosotros temor a Dios, ¿verdad? Eso es importante. A Job se le acusa de que ya no tiene temor a Dios. Al decir esas palabras que para Elifaz son tan pecaminosas, pues ya no tenía temor a Dios. Dice aquí que él menoscababa la oración, o el poder que tiene la oración delante de Dios. Nosotros, hermanos, muchas veces hemos recordado y hemos invitado a que nosotros nos convirtamos en gente de oración. Debemos de orar a Dios. La oración es útil en muchas maneras, en muchas formas para todos nosotros. Primeramente, en este caso particularmente, pues tiene que ver con el tema de recibir el perdón a través de la oración. La oración nos anima a nosotros, nos lleva a nosotros a estar en la presencia de Dios y a poder disculparnos con Dios a través de la oración. Pero Job ya parece ser que en vez de reconocer su pecado y decir, Señor, sí, yo he pecado, perdóname por favor, él menospreciaba el poder de la oración. Tenemos que tener cuidado también nosotros, porque muchas veces, igual que se le acusaba a Job, muchos de nosotros también menospreciamos el poder de la oración. A veces nosotros menospreciamos la oración simplemente no haciendo la oración que tendríamos que hacer, ¿verdad? No nos tomamos el tiempo, ni tomamos la importancia para orar a nuestro Padre Celestial. A veces menospreciamos la oración cuando nosotros no tenemos la reverencia de saber con quién estamos platicando o hacia quién nosotros nos estamos dirigiendo. A veces simplemente decimos, ay, pues vamos a orar por los alimentos, mis alimentos en Cristo Jesús se acabó. Y no tenemos ni siquiera el respeto de poder platicar con Dios o de querer entablar una plática con nuestro Dios. A veces nosotros también menospreciamos la oración cuando lo hacemos de una forma mecanizada. Nuestras oraciones, queremos prácticamente, en vez de elevar una oración, hacer un rezo, ¿verdad? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y danos el pan nuestro de cada día, y ya no tiene ningún sentido. Simplemente empezamos nosotros a repetir la oración de una forma mecánica y ya no damos el valor que tiene que tener la oración de cada uno de nosotros. Le dice Elifaz a Job, has preferido tú hablar como los astutos. Fíjense cómo hay mucha gente astuta, ¿verdad? Y cuando comete un error, en vez de reconocerlo, busca la forma de que alguien más tenga la culpa. Sí, yo hice mal, pero es que tú me provocaste, es que tú me dijiste. Y entonces encuentra excusas, o es que, fíjate que sí quería llegar al evento o al trabajo, pero, hijo, vieras que se me atravesaron varias cosas, primero pasó esto, luego pasó lo otro, y entonces a través de muchas excusas,
uno trata de librar o de justificarse por sus errores. De esto se le acusa también a Job. Dice, en vez de que nada más aceptes, en vez de que nada más digas, sí, me equivoqué. No, el señor Job busca una forma de zafarse de eso. Sí, pero pues por esto, sí, pero por el otro, sí, pero... Entonces, aunque Job se reconoce pecador, dice, yo no soy tan pecador y yo no me merezco tantas cosas como las que a mí me están pasando. Y todas esas cosas que Job ha dicho a lo largo de todos sus discursos le molestan a Elifaz, porque dice, de veras, que tú no valoras lo que nosotros estamos haciendo aquí por ti. Dice el versículo 6, tu boca te condenará y no yo. Tus labios testificarán contra ti. Entonces, vemos cómo realmente, como luego se dice vulgarmente aquí, no les entraba el peine, ¿verdad? No podían entender lo que Job estaba diciendo. Nosotros, hermanos, quisiera que hiciéramos o tratásemos de hacer este ejercicio que en realidad nos puede a nosotros identificar en determinado momento de nuestra vida. ¿Por qué? Aquí todos los que estamos y hemos estudiado ya por 15 semanas este tema, nos damos cuenta de que Job no estaba haciendo nada malo. Lo estableció muy claramente el libro, el capítulo 1 y en el capítulo 2. Entonces, todos nosotros estamos de acuerdo de que en realidad Job tiene razón en contra de lo que se le está diciendo a sus amigos. Pero quisiera que intentáramos, a lo mejor hubiera sido bueno empezar así este estudio, a partir del capítulo 3, ver cómo Job está sufriendo y uno no entiende por qué Job está sufriendo, porque no nos lo ha dicho la escritura, exactamente como los amigos. Los amigos vienen a Job, pero vienen sin saber todo lo que pasó allá en la corte celestial. Entonces, ellos tratan a Job de esta manera, de una manera ruda, de una manera cruel, de una manera que están destruyendo su paz, están destruyendo la poca fe que le queda. En vez de animarle, pues le están desanimando. Pero muchas veces nosotros somos así también. En vez de ayudar a una persona, porque en vez de tratar nosotros su contexto, ¿por qué es así? ¿Verdad? Nos pasa todo el tiempo, desde la casa. Nos pasa todo el tiempo con papá, con mamá. Ay, es que mi papá nunca me dio un abrazo. Y en vez de decir, bueno, ¿y por qué nunca me dio un abrazo? No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, simplemente de tratar de entender los por qué la gente es como es. Porque muchas veces lo único que hacemos es juzgarla. Está mal. Oye, pero ¿cómo se puede robar esto? Y ni sirve, pero ¿y por qué se lo robó? Tratar de entender por qué. Pasa ahorita en el tema de los indocumentados. ¿Y por qué se van de su casa? ¿Verdad? Muchos dicen, pues se lo merecen, pues ¿para qué se andan yendo? Y a veces nosotros nos ponemos a preguntar, ¿por qué se fue? ¿Cuál fue el motivo por el que cruzó para allá? Pero a veces llega primero la justicia, o mejor dicho, el juicio, antes de tratar de entender el qué lo llevó hasta ese punto. Y con todo y todo, yo no estoy diciendo que la persona sea buena o sea mala, simplemente estoy diciendo es que muchas veces nosotros aventamos primero el juicio y luego preguntamos. Hace muchos años nos pasó a nosotros, un niño que estaba pidiendo en la calle, me da dinero, y uno puede decir, ay, este niño nada más lo quiere para drogarse, o este niño nada más lo quiere para hacer una maldad. Entonces le dimos dinero a ese niño e inmediatamente fue y se compró unas galletas, porque tenía hambre. Pero el juicio que hacemos nosotros muchas veces es simplemente, no, lo quiere para mal. Y no tratamos de entender el contexto. Y esto le pasó a Job. Le dicen a Job, tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. Pues ya, ¿para qué lo quieres oír? ¿Verdad?
Yo tengo una nueva política, no es una política de hace muchos años, pero realmente he aprendido con el tiempo y ya no estoy dispuesto, antes sí, pero ya no estoy dispuesto a discutir nada con nadie con el que no pueda llegar a un acuerdo. ¿Sí? Una política nueva mía, ¿verdad? Alguien que yo sé que nada más quiere pelear, que nada más quiere discutir, buen hombre, sigue su camino, yo acá sigo lo mío, no me interesa entablar conversación, no me interesa discutir nada, porque yo ya sé que tú nomás lo que quieres es pelear, pero no quieres tú llegar a un acuerdo. ¿Para qué me presto yo para esas cosas? ¿Me explico? Y con Job era lo mismo, pues estaban ahí teniendo una discusión, pero los amigos no iban a cambiar, de veras. Ellos estaban sentados en su macho, en lo que ellos creían, y dijera Job lo que dijera, los amigos no decían, sí, cierto, Job, tienes tu razón. Job estaba simplemente en contra de la sana doctrina y su boca lo iba a condenar, era un pecador de lo peor. Y todavía le van a dar más argumentos de por qué está mal Job. Le dice en el versículo 7, ¿naciste tú primero que Adán? ¿O fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios? ¿Y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se hay en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, muchos más avanzados en días que tu padre. Él tampoco tiene las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen. Parece broma, pero no lo es, se lo dijeron de verdad a Job. Empiezan a decir, ¿tú qué sabes, Job? ¿Tú qué puedes saber? Dice, ¿naciste tú primero que Adán? Dice, ¿tú estás antes que las montañas, que los collados? Dice, ¿tú escuchaste allá arriba el secreto de Dios, que sabes cosas que nosotros no sabemos? Vemos nuevamente acerca del prejuicio con el que se juzga. Y hay algo que a mí personalmente me llamó la atención, es el tema de, si tú ni eres viejo, ¿tú qué vas a saber? He escuchado mucho eso, ¿verdad? ¿Tú qué sabes? A veces así le dicen a los hijos, los papás o los abuelos, ¿tú qué sabes? ¿Verdad? ¿Tú qué puedes saber? Nosotros también como predicadores, y es una de las cosas que más me da risa, realmente no es por vanagloria de ninguna manera, pero mucha gente lo mira a uno tiernito, ¿verdad? Bueno, ya un poco menos tiernitos que antes, pero lo mira a uno tiernito y no sabe ni lo que ha estudiado en lo secular, ni lo que ha estudiado en la Biblia, y de repente apenas dice uno una opinión y no sé qué vas a ver. ¿Cómo te explico que sé un poco más que tú? ¿Verdad? Y no, insisto, no por tema de vanagloria, pero en realidad a veces menosprecian a la gente, nada más porque es joven, menosprecian a la gente nomás porque tiene un origen humilde, menosprecian a la gente nomás porque es pobre, y a veces a ti te sorprende que el que se supone que no sabe, sabe hasta más que tú. Pero a Job le dicen así, ¿tú qué puedes saber? ¿Tú qué nos puedes decir a nosotros? Y luego todavía le dicen a Job, le dicen, menosprecias tú las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura, imagínese usted, las palabras que con dulzura se te dicen. Uy, no, pues mejor no me mandes de eso. Sí. Los que hemos estado siguiendo el estudio de Job, pues, ay no, pues qué tiernos los amigos de Job, le han dicho cosas bien bonitas, ¿verdad? Y este joven gato, en vez de aceptar esas palabras bonitas, esas palabras tiernas que se le han dicho, cabezón, no quiere hacer caso, no quiere entender lo que sus amigos le dicen. Tenemos que tener cuidado, porque aquí hay una línea muy delgada y es lo que hemos estado hablando todo el tiempo cuando hablamos del tema de Job. Tienen razón en muchas cosas ellos, y es verdad cómo Dios nos habla a nosotros con cariño,
cómo Dios quiere que nosotros estemos bien. La palabra de Dios nos enseña que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios verdaderamente nos ama. Dios verdaderamente nos quiere acercar a Él. Eso sí es verdad. No lo vamos a negar nosotros aquí. Pero realmente nosotros a veces le queremos echar la culpa a Dios, como platicábamos también aquí la semana pasada. Y decimos, es que Dios me mandó a hablarte así, te tengo que hablar así porque te quiero. No. Tendrías que buscar la forma de poder darle consuelo. Imagínense que yo voy a un hospital y encuentro a una persona enferma. Usted está aquí en la cama seguramente porque ha cometido pecado. Arrepiéntase y va a ver cómo se levanta. Pues, ¿qué va a decirle el enfermo? Llévense a este loquito mejor y tráiganme al doctor. Pues, ¿cómo? ¿Verdad? Es verdad que Dios quiere darnos consuelo, es verdad que Dios quiere darnos paz, pero nosotros como seres humanos muchas veces fallamos en cómo dar consuelo a la gente que realmente lo necesita. Imagínense que yo voy a un funeral de alguien que hace tiempo no ha venido a la iglesia, o de alguien que vino mucho tiempo a la iglesia pero nunca quiso obedecer. Su familiar ahorita está en el infierno. Porque así nos dice la palabra, ¿verdad? Entonces, no le toca nada más que el infierno. Ahora, sálvese usted. ¿Qué va a hacer esa gente que me escuche predicar en el funeral? Me sacan a patadas, téngalo usted por seguro. Así como te atreves a venir a hablar aquí. Y es mentira. Pues no. Pero uno tiene que saber cómo consolar a la gente. Cómo darle ánimo a esa gente. Hay veces que no sabemos nosotros hablar y todavía dice, remata Elifaz, las palabras que con dulzura se te dicen. No menosprecias tú. Bueno, es tremendo, hermanos, como a veces nuestra religiosidad, nuestras creencias, nuestro arrebato y muchos otros prejuicios que todavía Dios no ha moldeado en nosotros, hacen que nosotros, en vez de ser una luz que hace que la gente se acerque a nosotros, seamos nosotros una luz que encandila y que aleja a todo el mundo de nosotros. Y tenemos que tener cuidado con esas cosas. Dice la Escritura, porque tu corazón te aleja, versículo 12, y porque guiñan tus ojos, para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, y ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Aquí habla Elifaz de una verdad que Job no niega. Aquí lo que Job ha estado diciendo es, todos somos pecadores. Es una realidad que nosotros no podemos negar. En realidad, todos fallamos de uno o de otra forma. Pero Job dice, yo no soy un pecador empedernido. Yo no soy un pecador que nunca haya cometido un pecado. Sí lo soy. Pero no soy bárbaro, no soy yo tremendo en este asunto. Y la Biblia nos muestra realmente cómo en realidad el hombre está envuelto en el pecado, envuelto en muchas cosas y está lejos de ser justificado delante de Dios. Yo no puedo simplemente presentarme delante de Dios y decir, Señor, me he portado muy bien. Ese es un error también que el hombre comete a menudo. Yo no le he hecho daño a nadie, dice la gente, ¿verdad? Yo me he portado bien, he sido bueno con mi esposa, con mis hijos, con mis papás. Hasta dicen, yo he cumplido. Y la gente cree que con eso es suficiente. Eso es algo que tenemos que tener nosotros cuidado. Porque la Biblia nos enseña que qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer. ¿Cómo puede ser un hombre bueno?
Imagínense ustedes, a veces son cosas que nosotros no entendemos. Hay alguien que es muy bueno, ¿verdad? En casi todo es bueno. Pero un día, él por error, o a lo mejor con dolo incluso, a lo mejor él robó algo que no debía de haber robado. Y se lo gastó y disfrutó de ello y lo hizo él, pero la mayor parte del tiempo es bueno. Entonces usted lo trae con el juez y le dice, este hombre me robó. Y entonces él manda a traer a sus amigos, no hombre, es buen hijo, no hombre, es buen papá, no hombre, es buen esposo, no hombre, es buen todo. Y entonces el juez dice, como es bueno, vamos a pasarle por alto esta ofensa. ¿Qué sentiría usted como la parte que es la víctima de esto? ¿Qué sentiría usted? Diría, no, pues sí es cierto, yo soy el malo, porque hasta a veces pasa así, qué malo eres, pues si eres bueno, oye, pero me robó, sí, pero no seas malo, ¿verdad? A veces la gente batalla bastante para entender estas cosas, ¿sí? Él es bueno, la mayor parte del tiempo es bueno, pero robó, entonces ya lo perdonamos. Usted como víctima, ¿ya lo perdona nada más porque él la mayor parte del tiempo es bueno? ¿Verdad que no? No, pues me robó, pues le perdió que me devuelva. A lo mejor le perdió que me revuelva lo que me robó y a lo mejor lo perdono. Pero no lo perdono nada más porque él es bueno la mayor parte del tiempo. Así somos nosotros los seres humanos. Eso es lo que nosotros a veces queremos justificarnos con Dios. Dios, yo casi siempre fui bueno. Casi nunca hice nada malo. ¿Y las veces que hiciste lo malo, qué? ¿Ya te perdonamos porque la mayor parte del tiempo fuiste bueno? ¿Verdad que no? Eso es lo que a la gente le cuesta trabajo entender. Pero nosotros tenemos que entenderlo. Entonces, ¿cómo nos justificamos, hermano? Pues si nosotros nos hubiéramos podido justificar por obras, entonces no traemos a Cristo. Pues me puedo justificar yo porque soy bueno. Pero como no me puedo justificar por ser bueno, entonces tiene que venir Cristo y tiene que sacrificarse. Por eso dice la Escritura, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque yo por mi propio mérito, yo por mis propias obras, no puedo ser justificado. ¿Sí? Es algo que nosotros tenemos que aprender, hermano. ¿Quién es el que nos justifica? Cristo, a través de su sangre preciosa. Y dice nuevamente la Escritura, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ese es el que nos justifica. Esto es algo que el ser humano tiene que entender, que la justificación no viene de yo soy bueno, la justificación no viene de yo he cumplido con mis papás, con mis hijos, con mi esposa. La justificación no viene de tratar de portarse bien, de ser un buen ciudadano, ser una buena persona. La justificación viene de Cristo. Por eso necesitamos a Cristo, sí o sí. No podemos nosotros justificarnos bajo ninguna otra circunstancia. Apréndase eso. Eso es importante. Es algo necesario que tenemos que entender cada uno de nosotros. Con todo y todo, Elifaz se equivocaba. Porque en realidad están acusando a Job de pecados graves que él no ha cometido. Dice el versículo 17. Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado día de tinieblas. Tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. Por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos. Porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares. Y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas. No prosperará, ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura.
no escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas y con el aliento de su boca perecerá. No confíe en el uso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo y sus renuevos no reverdecerá. Perderá su agraz como la vid y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada y fuego consumirá las tiendas de soborno. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad y en sus entrañas traman engaño. Así que este Elifaz dice, mira, tú te crees muy sabio y no lo eres. Te voy a decir cuál es la verdadera sabiduría. Te voy a decir lo que nosotros hemos aprendido de los sabios. Los sabios a nosotros nos dijeron esto y esta es la verdad. Si tú me escuchas esto que te voy a decir, vas a estar bien. Dice aquí, todos los días el impío es atormentado de dolor. ¿Cómo tú, Job? Tú eres impío, porque todos los días estás atormentado de dolor. Dice la escritura, en la prosperidad el asolador vendrá sobre él, como a ti, Job. A ti te iba muy bien, tú tenías todo excelentemente, parecías como que eras un árbol frondoso y en tu prosperidad vino el asolador. Así que tú eres impío. Dice, tú creías que no volverías a las tinieblas, pero mira, aquí ya estás descubierto. Ya todos vimos cómo estás en pecado. Dice, tribulación y angustia le turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. Dice, por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso, como tú, Job. Fíjate todo lo que tú estás diciendo. Fíjate cómo tú dices, yo quisiera traer a Dios y que Dios me dijera cuál es el pecado, porque eres soberbio. Y por eso eres impío. Aquí tú estás cumpliendo con todos los requisitos para un impío. Dice, porque la gordura cubrió su rostro. Así que muchas veces, antiguamente era así, ahora es la alimentación que tiene uno, pero el gordito era el que estaba prosperado. Por eso podía engordar, porque tenía chance de comer todo lo que quisiera, todo cuando quisiera. La gente normal, pues comía allá de vez en cuando, hacía un banquete, pero el rico no, el rico estaba bien dadote porque en realidad tenía manera de comer mucho. Ahora, gracias a Dios que vivimos en tiempos diferentes, ¿verdad? Pero él dice, mira, como tú estabas todo gordito, pero ahora mírate cómo estás, ¿verdad? Fíjate cómo quedaste. Así que, Job, lo único que dice Dios para ti es que no te prosperará, ni durarán tus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. Así que fíjate cómo estás tú. Ese eres tú. No hay nada. Antes te decíamos, arrepiéntete. Hoy te decimos nada más, el versículo 32, serás cortado antes de tu tiempo y tus renuevos no reverdecerán. Ahí están las dulces palabras de los amigos de Job, ¿verdad? ¿Qué esperanza le quedaba a Job? Decimos nosotros ahora, si estos son mis amigos, ¿para qué quiero enemigos? ¿Verdad? Es algo que nosotros debemos de meditar muy seriamente, porque estamos acostumbrados nosotros a atacar. Es algo que nos gusta hacer. Cuando nos cuentan el chisme, a veces, cuán dulce es el chisme. Vienen y platican algo del hermano Armando. ¿Quién sabe por qué? ¿Qué andará haciendo el hermano? Por eso le vas. En vez de decir, hermano, escuché esto de ti, ¿qué puedo ayudarte? ¿Cómo puedo servir? Cuando vemos a alguien caer, fíjate qué bueno, pero tanto que se caía. En vez de ir con la persona y decir, hombre, échale ganas, aunque esté en pecado, hermanos. Aquí, por ejemplo, pobre Job sufre, él no estando en pecado. Y los amigos
lo vilipendían como usted no tiene una idea. Pero, aunque esté en pecado la persona, decirle Dios te ama. Es lo que les digo, ¿cuántas veces nosotros tenemos palabra de Dios para el drogadicto? Hey, Dios te ama, no necesitas estar en esa condición, Dios quiere ayudarte. ¿Cuándo? ¿Cuándo tenemos nosotros palabra para aquella persona que vive en marginación? Hey, Dios te ama, mira, ten un pan para que te alivianes, Dios te bendiga. ¿Cuándo? La verdad, a veces nada más queremos que sean nuestros hermanos los que se parecen a nosotros. ¿Sí? Los que más o menos tienen ciertas características de nosotros, que saben como nosotros, que comen lo que nosotros, que hacen ejercicio como nosotros, que tienen una casa en la misma colonia como nosotros. Eso sí, y los que no, no. Entonces Dios nos llama a nosotros a ser gente de cambio, gente que ayude a todas las personas, gente que den consuelos, y no a decir estas barbaridades que dijo Elifaz, todavía que te traemos palabras dulces si no las quieres. Condenamos a medio mundo y aún así, pero lo hago por su bien. No, hermanos, eso aquí no. Eso, de acuerdo a la palabra de Dios, no puede ser así. Nosotros no. Eso déjenlo a ver en qué espacio, a ver en qué lugar. Quién sabe dónde haya aprendido todas esas mañas, pero aquí no. Eso es para otro lugar completamente. Nosotros como cristianos, Dios nos dio un mandamiento bien difícil, que es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si usted me dice, eso no es difícil, hermano, eso es fácil, bueno, entonces ¿por qué no ama a su prójimo como a usted mismo? Es bien difícil, pero Dios espera que nosotros podamos ser luz para todos aquellos que andan en tinieblas. Que Dios los bendiga, hermanos. Esta es la lección de esta noche. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el número 142.